El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Esta es la historia de Judas. Y esta historia debe hacernos reflexionar, debe hacer reflexionar a toda persona que dice que es cristiana. Ya que los Judas están en todas partes, están en la familia, están en los trabajos y están también en la iglesia. Muchos quieren ser cristianos por conveniencia. Quieren a Cristo con un fin. Personas que escuchan enseñanza tras enseñanza, pero sus corazones están lejos de la verdad. Segundo, solo Jesús puede llenar nuestras vidas. Siglos antes de la venida de Cristo, Dios le habló al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 2, verso 13. Siglos antes. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron, desertaron, me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, norias rotas, noques rotos que no retienen agua. La esencia misma del mal es rechazar a Dios, quien es digno de toda nuestra adoración, y tratar orgullosamente de llenar nuestras vidas con cosas que jamás podrán llenarlas, como por ejemplo los bienes terrenales. Ya saben que la avaricia no es tener un montón. La avaricia siempre es un poquito más. Cuando uno empieza comprando algo, comienza comprando poquito. Cuando uno va a empezar un negocio, comienza con una inversión pequeña. ¿No es cierto? Y va comprando más. La primera vez compra poquito, lo vende, lo junta, aumenta su capital y compra un poquito más. Pero llega un momento que no hay que lo detenga uno. Llega un momento que uno quiere más y más y más y más y más y más. Por eso es que dice el Señor, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero. Porque esa avaricia te va a hacer trabajar más horas. Esa avaricia no te va a dejar descanso. Esa avaricia no te va a dejar venir a la iglesia. ¿Por qué? Y todavía cuando se te pregunte te va a decir, ¿y qué quiere? Pues yo tengo que trabajar. No puedo estar todo el día de ocioso. Que vayan a la iglesia los que no tienen oficio. Esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que nosotros le demos a Él lo mejor. La idea de Dios es que vos le des lo mejor. ¿Cuál es el mejor momento de tu vida diaria? Al despertar, dáselo a Dios. Eso es lo mejor que tienes. Dáselo a Dios. Ay, a mí me encanta la siesta. Esa es la mejor hora. Dásela a Dios. Ay, me encanta la tele. ¿Cuántas horas pasas en la tele? Dásela a Dios. Ese mejor momento es lo que Dios te demanda. Lo mejor para el Rey de Reyes y Señor de los señores. O sea que este Judas, ¿qué aprendemos de él? Que él pensó que era mejor tener un puñado de dinero que tener a Cristo. Luego vio el error que cometió.
Pero en vez de arrepentirse, decidió quitarse su propia vida e incluso se suicidó. Y su suicidio no fue como él esperaba. Hechos 1:18. Él lo vendió por monedas. ¿Las monedas para quién eran? Para él. Él suponía que iba a hacer algo con esas monedas, pero mire lo que dice Hechos 1:18. Con el dinero, dice, que obtuvo por su crimen, está hablando de Judas, Judas compró un terreno. O sea que las 30 monedas de plata le sirvieron ¿para qué? Para comprarse un terreno. Pero en ese terreno, él cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Ahí se ahorcó. Él no sabía que al vender a Jesús las 30 monedas que él suponía que lo iban a hacer una persona con un terreno para hacer su casa, él no pensaba en eso, que en ese terreno él se iba a ahorcar. Y no pensaba tampoco que su muerte iba a ser tan trágica. Colgarse, reventarse y que las vísceras queden expuestas para que los animales se la coman. Judas es un claro ejemplo de que en realidad de nada sirve tener las cosas materiales sin tener a Cristo. Hay una frase común que se le atribuye a un predicador del siglo pasado, Spurgeon, que dice así, y anóteselo porque este hombre hablaba con tal unción que la gente lloraba cuando él predicaba. Quien le sirve a Dios por dinero, le va a servir al diablo por un mejor salario. Quien le sirve a Dios por dinero, le va a servir al diablo por un mejor salario. Esto se aplica a Judas. Y es una advertencia para todos los que aparentan ser cristianos y no son nada. Por eso la palabra enseña en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso del 9 adelante. 1 de Timoteo 6, 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, estúpidas y dañosas, perjudiciales, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿De qué sirve tener tu casa, tu movilidad, tu moto y meterte al narcotráfico? ¿De qué te sirve cuando cualquier rato te van a matar? ¿De qué te sirve? De nada, absolutamente nada. Por eso dice que son codicias necias, codicias estúpidas, dañosas y perjudiciales, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 3, nada puede detener los planes de Dios. O sea que Judas pensó que él estaba haciendo la gran cosa, el gran negocio, vendo a este por 30 monedas de plata, me compro un terreno, hago mi casa, ya soy un hombre pudiente en esta generación, porque el que tiene casa ahorita es un hombre con dinero. Y le sirvió para ahorcarse el terreno que se compró. Porque él no sabía que nada puede detener el plan de Dios. Estaba decretado que Jesús vendría a ser traicionado y dar su vida por otros. Efesios capítulo 1, verso 11.
En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados, destino previo, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Apocalipsis 13:8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra. Todos los habitantes de la tierra. ¿Cuáles son esos habitantes que adorarán a la bestia? Aquellos, lea ahí, que sus nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. La traición de Judas fue anunciada mucho antes de que ocurriese y tenemos que entender que Judas traicionó a Jesús por su propia decisión. Fue su elección. Judas se entregó a Satanás y llevó a cabo su traición y su maldad por voluntad propia. Pero Dios es tan impresionante que Él transformó esa traición para bien. Génesis 50:20. Como dijo José a sus hermanos, a esos hermanos que lo odiaban, a esos hermanos que lo vendieron, a esos hermanos que lo humillaron, esos hermanos que también pagaron 20 monedas de plata, que en aquel tiempo era el precio de un esclavo. Vino Potifar y lo compró, se lo llevó a Egipto y ellos no sabían lo que estaban haciendo. Y eso está registrado en Génesis 50:20. Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando José a sus hermanos ahí que los tenía delante de él. Ya era el primer ministro de Egipto. El administrador de toda la tierra, porque el faraón solamente comía. Pero el que trabajaba era José. O sea que era el que daba trigo. ¿Querés trigo? Ya muy bien, ¿con qué vas a pagar? Bueno, no tengo más que un terrenito, ya por el terrenito te vamos a dar tantas medidas de trigo. Señor, quiero que... Y era a él que iban y le lloraban, Señor, quiero que me venda trigo. Ya está bien, ¿con qué vas a pagar? Tengo 2 yuntas de bueyes, ya está bien. ¿Cuánto valen las yuntas de bueyes? Te alcanza para tanto, dele. Así llegaron sus hermanos. Estos hermanos que, pucha, ¿qué hermanos? Nadie quisiera tener ese tipo de hermanos. A ellos fue que José les dijo, a ustedes en verdad pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal que ustedes me hicieron para bien, para lograr lo que ustedes hoy están mirando, están viendo, que es salvar la vida de mucha gente, inclusive la de ustedes, la de papá, la de ustedes, mis hermanos, las de sus mujeres, las de sus hijos, de sus nietos y toda esa gente que viene a buscar trigo a Egipto. Así que Judas es un gran ejemplo de que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Es misterioso cómo Dios es soberano sobre todas las cosas y al mismo tiempo que el hombre, esto tómenlo en cuenta, es 100% responsable de sus decisiones. Es algo que nuestra mente finita tal vez no pueda comprender, pero es algo que necesitamos aceptar, ya que esta verdad es un gran consuelo de Dios para nosotros. Si Dios pudo tener todo bajo control en el momento más crucial de la historia, que es la muerte de su Hijo Jesús, sin duda alguna puede cumplir sus promesas de hacer que todas las cosas nos ayuden a bien. ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a salir, tenemos que estar con barbijo. ¿Qué nos ha enseñado en este tiempo el Señor? El valor de la familia.
el valor del matrimonio, de tener una mujer en la casa con quien convivir, con quien dormirse y hacer otras cosas para no traer enfermedad a la casa. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a sus propósitos somos llamados. Hay algo en común en la negación de Pedro y en la traición de Judas, aunque evidentemente lo común no quita las diferencias, y las diferencias son las que hacen que no podamos ubicarlas al mismo nivel ni tengan las mismas consecuencias. Pedro y Judas, los dos eran discípulos de Jesús. Y hay algo también que podemos notar en eso. Siempre Judas está en la cola cuando son nombrados los discípulos. Siempre está de último. Pedro y Judas eran discípulos de Jesús, pero cuando las cosas se pusieron mal, Pedro lo negó 3 veces. Pero sin embargo se notó que amaba a Jesús. Se notó que era un verdadero discípulo. Lo niega a disgusto, lo niega de mala gana. Sin duda lo niega, pero se nota que no estaba cómodo con esa negación. Mientras él decía, no lo conozco, no sé quién es ese hombre, no soy yo, no esto otro, él no estaba cómodo. Porque hay 2 maneras de pecar, a gusto y a disgusto. ¿Se puede pecar a gusto? Sí. ¿Y se puede pecar a disgusto? También. Solo que cuando aparece el disgusto en el pecado, hay posibilidad de arrepentimiento. Hay posibilidad de restauración, hay posibilidad de conversión. El disgusto puede aparecer en el mismo momento del pecado o después, como en el caso de Pedro. Él decía, no conozco a este hombre, no sé lo que dice esta mujer. Pero tras que cantó el gallo, le entró tal convicción a este hombre que no podía dejar de llorar. Judas vendió a Jesús, lo traicionó y sin embargo pecó. Después se arrepiente, se da cuenta de lo que ha hecho, en realidad no se arrepiente, entra en remordimiento y dice, ¿pero qué he hecho? Yo he entregado sangre inocente y eso lo desespera, pero como está desesperado acaba quitándose la vida. Una tragedia por un doble motivo. Primero, por lo que hace a Jesús. Y segundo, por cómo lo hace. Le afecta al punto de quitarse la vida. Y ahí también encontramos una hipótesis, una suposición de arrepentimiento mal orientado. Porque al darse cuenta del horror del pecado cometido, en vez de conducirle a pedir perdón, lo conduce a la desesperación. Cuando vos pecas, Dios nunca te va a condenar, te va a dar la convicción. No dice ya estás listo, vos estás listo. No, primero va a venir con la convicción, nunca te va a estar condenando. Primero viene la convicción, esa convicción tiene que llevarte al arrepentimiento. ¿No quieres arrepentirse? Entonces viene la condenación. Y eso se convierte en una puerta cerrada para que puedas volver a la gracia. No porque Dios la cierre, sino porque no quieres arrepentirte. Judas no vio el amor de Jesús, que de todas formas estaba ahí, que ahí siguió siempre. Porque el amor de Dios es permanente, es irrevocable, brotaba incluso aún a favor de los traidores, de los traicioneros. Jesús condujo a Pedro al arrepentimiento y Satanás condujo a Judas a la desesperación y al suicidio. Mantenerse fiel a Jesús no siempre es fácil. Pedro
lo negó por miedo. En cambio, Judas, ¿qué era lo que quería? Dinero. Y por dinero lo traicionó. Lo importante que vemos aquí es que Jesús amaba a los dos. Así que los que seguimos a Jesús debemos recordar cada día su gran amor, aún en nuestras caídas, para que las caídas no nos hundan en desesperación. Porque en Jesús siempre tenemos la oportunidad de comenzar, de volver a comenzar. Por eso es que dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si te arrepientes, Él te está diciendo, no te desesperes. Abogado tienes para con el Padre. Yo soy tu abogado. Es muy triste ser elegido y no valorar la elección. Judas fue elegido para ser uno de los 12. Él no creía que Jesús era Dios. Quizá tampoco estaba convencido de que Jesús era el Mesías. Y a medida que estudiamos a Judas, vemos su vida en detalle. Judas tenía una gran diferencia con los otros discípulos. Ellos llamaban a Jesús Señor y también lo llamaban Rabí. Pero Judas solamente lo llamaba Rabí. Lo conocía como maestro. Recuerden otro discípulo, Tomás, llamado el Dídimo. Él dijo, vamos nosotros también para morir con él. No entendía lo que iba a pasar. Y a veces uno habla cosas así porque no entiende. Pero Judas jamás lo hizo. Y más bien parece haber permanecido al margen. Porque de acuerdo a lo que narra la Escritura, esa falta de fe en Jesús viene a ser la plataforma para otros desacuerdos, para otras divergencias que contienen verdades claras para nosotros. Si fallamos en reconocer a Jesús como Dios encarnado y como la única persona que puede proporcionar el perdón de nuestros pecados y otorgarnos vida eterna, no estaremos mejor que Judas, sino igual a él y sujetos a muchos problemas que se derivan de una visión equivocada de Dios. Dice la Escritura que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. No hay. Si eso vos no lo crees y lo tienes claro, ¿a dónde vas a ir? A pedir salvación. ¿A dónde? Si Jesús es el único nombre. El mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos caminos hay a Dios? ¿Un montón? No, uno. Y Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si vos no tienes esto claro, estás igual que Judas. 2. Judas no solo tenía fe en Cristo, su fe era pobre, también tenía poca relación personal con Él. Cuando los evangelios se refieren a los 12, generalmente ellos son mencionados en el mismo orden con pequeñas diferencias. Veámoslo en Mateo capítulo 10, versos 2 al 4. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Segundo, Andrés, su hermano. Tercero, Jacob, el hijo de Zebedeo. Cuarto, Juan, su hermano de Jacob, también hijo de Zebedeo. 3, Felipe y Bartolomé.
Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Dónde está Judas? Al final. Judas era un desleal. Sí, era un desleal. ¿Y qué es ser desleal? La lealtad primero es fidelidad. La lealtad es un compromiso ineludible, moral y un deber emocional para con tu sentimiento. Se es leal con un amigo y leal por compensación a todo lo que un amigo ha hecho por uno. La lealtad es honestidad, es también discreción, sinceridad, es respeto. Siempre y cuando todas estas cualidades estén encarriladas hacia la preservación de la amistad. ¿Y ahora qué es deslealtad? Es lo opuesto. Se es desleal cuando nuestro actuar lastima, denigra o levanta contra una persona cuya confianza tenemos, sea o no sea nuestra intención la ofensa. Si una persona tiene confianza en nosotros, no podemos ir contando lo que la persona nos dice. Eso se llama deslealtad. Entiéndalo y entiéndalo bien y aprendan la diferencia. La deslealtad es una traición. Y una persona que ha sido desleal ha traicionado también. Y por lo tanto se convierte ¿en qué? ¿En qué se convierte? En un traidor. Aprendan a ser amigos. Aprendan a respetarse. Aprendan a guardar lo que le cuentan. Aprendan a no hablar para su prójimo, porque el Señor Jesús dijo: 2 mandamientos les doy. Amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como ustedes mismos. Si no querés que cuenten lo tuyo, no contés lo ajeno. Así de simple. Porque cuando cuenten lo tuyo, vas a sentir lo que es verdaderamente ser traidor. En Judas el mal fue creciendo y fue avanzando como un cáncer hasta llegar a una metástasis. Quiere decir que cuando el cáncer ya es terminal, cubre todo el cuerpo. Lo va a encontrar en los pulmones, en el cuello, en la cadera, en las piernas, en los pies, donde sea. Esa es una metástasis. Y así pasa con el mal. Cuando el mal va creciendo, también comienza a tomar las partes. Entonces Judas participaba del apostolado, sí, pero lo despreció, no lo estimaba. Era como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas porque no la valoraba. Muchos creyentes no valoran en su dimensión exacta la sangre del Cordero. Es más, ni la entienden. Y Judas se fue al lugar que escogió. Ahora, ¿qué lugar vos escoges? Pensá en Judas. Judas nació un día en una familia donde fue cuidado, donde creció saludable, pero una vez crecido no aceptó al Mesías. Y a consecuencia de esto fue capaz de hacer lo impensable: vender a Jesús a los judíos por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. El pecado, una vez cometido, no se puede deshacer, solo puede ser perdonado. Así de simple. Cada uno de nosotros tenemos una mejor oportunidad hoy. Cada uno de nosotros puede reconocer su pecado, puede arrepentirse, y el beneficio
es que Dios tiene una promesa para el pecador arrepentido. ¿Cuál es la promesa? No me acordaré de tu pecado. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.